Perfecto. Entonces, iniciamos con la clase de hoy, dando continuidad a lo que se vio en la clase pasada. Me gustaría saber si tienen alguna duda referente a los temas que se dieron en la clase hace algunos días, en donde pudimos estar viendo cosas bien sencillas, como los tipos de operadores, los tipos de variables que existen, cómo lo podemos declarar, cómo convertir una variable de un tipo a otro, teniendo en cuenta ya el código, ya empezando el código. También cómo solicitar información, cómo escribir información, elementos bien básicos para la programación en cualquier aspecto. Y nos dimos cuenta también que la información es básicamente lo mismo que estuvimos trabajando con pseudocódigos, pero en este caso con un lenguaje de programación. Y realmente lo importante de aprender esto es aprender bien las bases, aprender realmente cada uno de los conceptos que engloban a toda la programación. Si nosotros aprendemos a programar, aprendemos en syntax o el pseudocódigo, eh, la parte básica de la programación, nosotros podemos realmente defendernos en cualquier lenguaje de programación. Lo único que tenemos que entender luego es el syntax de ese lenguaje y las diferencias que son realmente básicas que pueden existir entre uno y otro. Entre ellos nos pudimos dar cuenta que justamente el PCInt nos ayudó también a tener unas mejores costumbres al momento de programar. Por ejemplo, entre ellas era el uso de punto y comas al finalizar cada línea de código. También a la definición de variables, que normalmente en el pseudocódigo no se necesita la definición de variables. Eso es un dato importante por ahí que tenemos que saberlo. No es dependiendo, porque el pseudocódigo realmente es algo muy libre, ¿ok? Y que se escribe de una manera sencilla que todos podamos entender. Pero en este caso los lenguajes de programación sí nos limitan. Y también hay otros aspectos como el uso de comillas, que también nos lo están limitando. Y pudimos analizar realmente que además, como una diferencia básica que pudimos encontrar dentro de lo que era el pseudocódigo y lo que es hoy en día un lenguaje de programación, es el uso de este tipo de operaciones que nos facilitan realmente y nos ayudan a realizar muchas más operaciones como el MAT. Nosotros llegamos hasta acá, pudimos observar que esto es algo creo que muy básico. No sé si tiene alguna duda sobre esto para seguir con los otros, con lo otro que vamos a ver hoy, para ya darle continuidad a lo que es la introducción a C#. Para que nosotros luego, esto es un repaso realmente, ustedes si se dan cuenta, en programación 1 ya lo vieron, pero sé que quizás no lo vieron de la mejor forma, entonces vamos a repasar cada uno de los puntos necesarios para poder entrar a lo que es tema de programación 2, que sería la programación basada a objetos. Pero para poder entender esto, esta programación base a objetos, necesitamos realmente unos conceptos básicos de la programación en C#. Entonces tenemos que pulirlos bien. Ya para la semana que viene deberíamos estar entrando en materia de la asignatura y nosotros vamos a poder trabajar de mejor forma ya que sabemos lo básico. Entonces, ¿qué nos faltaba? Se recuerdan que en la clase pasada quedamos a media, no pudimos terminar, pero luego de estos operadores aritméticos nos venían justamente lo que es las estructuras ya de selección. Cuando nosotros vimos PCInt, pseudocódigo, vamos a hablar de pseudocódigo, ya vamos a borrarnos eso de PCInt, pero sí, cuando nosotros vimos pseudocódigo pudimos establecer que habían dos tipos de comandos o de estructuras de selección. Entre ellas teníamos una estructura de selección simple y una estructura de selección múltiple. Pasa lo mismo con los lenguajes de programación. Y dentro del lenguaje de programación podemos encontrar como estructura de selección simple a lo que es el if, que en este caso sería el sí de nuestro pseudocódigo. Entonces vamos a hacer algo bien sencillo por acá. Antes de eso, quiero también explicarles cómo funcionan los comentarios. ¿Se recuerdan? Comentarios, doble barra invertida. Entonces es una línea de código que no me va a leer. Pero ¿qué pasaría si yo quiero ahorita, por los momentos, pausar todo lo que tiene que ver con el cálculo que había hecho? Bueno, yo puedo hacer un comentario un poco más extenso. Yo puedo hacer un comentario en donde realmente pueda ocupar varias líneas de código. ¿Y cómo hago eso? Barra invertida igual, pero en este caso con
un asterisco, que lo usamos también para multiplicar en algunos casos, y él, hasta que yo no cierre ese comentario, no me va a tomar todo lo demás como un comentario. Si yo no lo cierro, me va a tomar todo hacia abajo como comentario. En este caso lo queremos cerrar hasta acá, porque no necesitamos actualmente esto. Entonces lo cerramos al revés. En este caso empezamos con barra invertida, asterisco, al revés hacemos asterisco, barra invertida. ¿Ok? Y aquí esta zona del código nos queda como un comentario. Esto es bien interesante cuando queremos deshabilitar algo, pero no queremos borrarlo. ¿Ok? Queremos hacer una prueba si aquí existe un error o cometimos un error en una parte exactamente del código, queremos hacer un comentario. Bueno, aquí lo ponemos sencillito y podemos abarcar varias líneas de código. Entonces, tomando en cuenta esto, vamos a dejar justamente, bien, lo que sería solicitar la variable A, solicitar la variable B. Aquí me equivoqué, perdón, no es aquí, sino que es a partir del R. ¿Okay? Para que quede bien. Porque si vamos a necesitar que se solicite la variable B. Vamos a solicitar la variable A y la variable B. Vamos a seguir con eso que ya venimos trabajando de otros, del código pasado. Vamos a seguir trabajando con nuestro tipo de variable double. Pero en este caso, entonces vamos a ir con lo que sería un if. ¿Cuál es la estructura del if? Sencillo. Nosotros nada más abrimos if y abrimos nuestros paréntesis, que es donde va a ir la condición que acompaña a ese if. En otros casos, si decíamos si, se recuerdan que era si la variable es correcta o incorrecta, entonces me lanzabas un mensaje. En este caso, if sería el sí, dentro de los paréntesis va a ir la condición que me ata a ese sí, y dentro de comillas, luego de esto, va a ir mi mensaje o lo que yo quiera hacer con esa estructura de selección simple que estoy abriendo en este momento. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a comparar un código muy sencillo que hicimos también en pseudocódigo, que era saber cuál de los dos números es el mayor. Entonces, si el primer número o el segundo número. Entonces, aquí sencillito yo digo, si A es mayor a B, en este caso ya no va el entonces, se sobreentiende, ¿ok? Y aquí lo que voy a hacer yo es con un writeLine, console primero, disculpen, console.writeLine, le voy a imprimir en pantalla un mensaje, como ya lo hemos trabajado. Y vamos a decir, el primer número es el mayor. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí ya tenemos una condición que me va a decir, mira, si A, que es el primer número ingresado, es mayor que el segundo número ingresado, entonces vamos a mandar un mensaje que ese es el primer número, que ese es el número mayor, mejor dicho. Entonces, esto es bien facilito, es muy interesante. Sencillamente nos tenemos que aprender, como les digo, el syntax, o sea, qué en este caso sería el sí de lo que nosotros habíamos visto en pseudocódigo. Entonces, muy sencillo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo también anidar sí, como anidábamos dentro de los pseudocódigos. Y sencillamente yo podría escribir otro if aquí para decir si este es el mayor y aquí adentro quiero medir otra condición. Por ejemplo, vamos a decir, se recuerdan que había un código también donde se hablaba del peso y estatura. Si el peso es correcto y la estatura es correcta, entonces tú estás en un promedio estás en un peso adecuado. ¿Ok? Pero si el peso no tiene nada que ver, por ejemplo, tú mides 1,30, pero pesas 120 kilos, entonces no está bien el promedio. Entonces nosotros podemos anidar sencillamente, abriendo otro if acá, nosotros podemos anidar otra información. Entonces nosotros podemos variar, podemos decir, bueno, si la persona, el peso es menor a 120 y la estatura es mayor a, pónganse 150, entonces el peso es correcto, ¿ok? O a 1,50, 150 centímetros, como lo queramos establecer. Entonces es correcto. En este caso, como no estamos trabajando con diferentes elementos, cuando estamos pidiendo más variables, vamos a dejarlo con uno solo, pero sí sabemos que podemos anidarlo.
y que anidar una cadena, o en este caso anidar realmente una condición de selección simple dentro de otra selección simple se puede. Y con eso vamos a trabajarlo. Más adelante, cuando entremos con los ciclos, vamos a verlo de mejor forma y vamos a ver cómo es esa anidación más a detalle. Ahora bien, yo necesito también una condición que me permitía dentro del pseudocódigo, que era si la variable es correcta, entonces me muestras el mensaje. Pero ¿qué pasa si la variable no corresponde a la misma? O sea, no es correcta, entonces yo podría enviar otro mensaje, que en este caso sería el else. En este caso no voy a poner una condición que me ate el else, porque ya la condición la está midiendo es el if, o sea, la está midiendo el si. Trabaja igual como si fuera el si, la condición se cumple, si no, es porque no se cumple. Nada más tenemos dos opciones, por eso una estructura de selección simple, porque no tenemos más opciones detrás de esto. Abrimos y entonces aquí vamos a decirle, vamos a copiar esto mismo, pero en este caso, de decir que el primero es el mayor, vamos a decirle aquí rapidito que el segundo es el número mayor. Vamos a ponerlo así. Ok, perfecto. Y entonces aquí nosotros ya tenemos otro programa bien sencillito, pero donde podemos ver un ejemplo claro de la utilización del if y del else dentro de C#. Entonces le damos ejecutar y podemos ver que nos pide el primer número, vamos a decirle 5, y el segundo número vamos a decirle 10, para que nos diga que el segundo número es el número mayor. Entonces me dice exitosamente el segundo número es el número mayor. Esto se entiende, es muy sencillo realmente, ya nosotros hemos trabajado con esto, ustedes también lo vieron en las clases pasadas, en el trimestre pasado, entonces yo voy a ir un poco más rápido, me avisan igual si voy muy rápido, pero quiero abarcar bastantes casos, bastantes estructuras que necesitamos para poder entrar ya en materia. Entonces, esto es algo bien sencillo que nosotros lo podemos utilizar para diversas cosas. Podemos también no nada más trabajarlo con tipos de variables double, sino que también lo podemos trabajar con string, con cadenas de caracteres, donde podemos escribir, donde podemos decir si el nombre coincide con Erickson Noriega, entonces me permite el acceso. ¿Cómo podemos trabajar nosotros el if con el if anidado? Bueno, uno de los ejemplos es un ejemplo que siempre hemos trabajado también, que es el banco. Si el nombre coincide, me vas a permitir. Pero si el nombre coincide y la contraseña coincide, entonces en ese momento es que sí me vas a mostrar un mensaje. ¿Ok? Si no, entonces me muestra un mensaje de no está bien. Pero ahora vemos un caso que no podíamos hacer dentro de los pseudocódigos, o bueno, con la herramienta que estamos trabajando, que era PCI, que es el siguiente. ¿Qué pasaría realmente si yo voy a ingresar, yo estoy trabajando con double, ¿verdad? Estoy trabajando con ese tipo de variable, pero ¿qué pasaría si yo ingreso aquí 25, pero en el siguiente cometo un error porque el teclado de la parte numérica está muy cerca de las letras y escribo, en vez de 34 que quiero poner, escribo 3E. ¿Qué pasa cuando yo doy enter a esto? El programa se cierra, me marca un error y esto para nosotros se podría decir que está bien porque nosotros somos los que estamos programando y nos estamos dando cuenta de que me ingresaron un número equivocado. Pero realmente cuando nosotros trabajamos con usuarios no podemos permitir esto. A un usuario no se le puede cerrar el programa. ¿Ok? A un usuario no le puede ser un error que no pueda él solucionarlo en el momento. Para eso viene algo que se llama calidad de servicio, calidad de experiencia de usuario, que son conceptos que ustedes van a aprender también más adelante, los que se vayan por la rama de información y los que se vayan por la rama de redes y comunicaciones también en los aspectos de conectividad. La calidad de servicio, bueno, es la calidad, y la calidad de experiencia es la calidad que tiene el usuario dentro de un software, por así decirlo, en el ámbito más de programación, ¿ok? Dedicado a eso. Y esa experiencia es sumamente importante, casi tan importante como el código en sí. Entonces, bien, sigamos con la materia. Vemos que nos causó un error, nos dice que la variable es un de tipo double y no cumple con el formato. Pero realmente, ¿cómo nosotros podemos evitar esto? Y aquí viene algo bien interesante que nos enseña. Vamos a cerrar esto por acá. Ok, espera un momento. Listo. Ok, cerramos esto por acá.
Y vamos a ver algo bien importante que nos enseñan y nos ayuda los lenguajes de programación, que nos facilita realmente el trabajo. Porque si yo estoy ingresando un número mal aquí, yo podría detectar eso. ¿Qué quiere decir? Yo le puedo enviar un mensaje a ese usuario mejorando su calidad o su experiencia dentro del programa. Sencillamente, si él ingresa un dato que es incorrecto o que no es compatible, mejor dicho, con los datos que yo estoy trabajando como programador, lo más probable es que yo le pueda enviar un mensaje a ese usuario diciéndole, mira, tienes un error, ¿ok? Por esto el programa se ha detenido. Como lo hacen, por ejemplo, los bancos cuando alguien se equivoca de contraseña, te dice, mira, no puedes. Eso también lo vamos a trabajar más adelante con lo que son los ciclos, las estructuras cíclicas, que también sabemos que son importantes en ese momento. Pero bien, ¿cómo puedo yo solucionar eso? Muy fácil. Vamos a trabajar con unas estructuras, ¿ok? Que son nuevas para nosotros. Aquí sí no, salimos un poco de lo que venimos trabajando en pseudocódigos y entramos con algo que se llama try cats. ¿Qué es eso? Vamos a verlo rapidito por acá. Es sencillamente una variable que me va a permitir a mí decir que si dentro de lo que yo estoy programando se consigue un error, yo le voy a poder mandar un mensaje a ese usuario sin necesidad de borrar o de parar el programa. Entonces, ¿dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner aquí de primero. La declaración de variables no importa que esté por fuera de esa estructura porque realmente no la necesitamos. Entonces, escribimos, ok, nos sale por acá muy sencillito. Y lo que vamos a hacer es meter todo esto, ¿no?, entre nuestros corchetes. Por supuesto, esto lo deberíamos hacer al inicio, pero como no lo tenemos, vamos a llevarlo hasta el final. Vamos a llevarlo hasta acá, ¿ok? Y vamos a poner nuestro otro corchete. Y ahí ya él entró en todo esto. Pero ahora el cat, que es bien importante, es qué le vamos a decir. Entonces, escribimos aquí nuestro cat, que automáticamente, como siempre, C# nos está ayudando. Este syntax mejoró demasiado de lo que es C, porque realmente nos está ayudando siempre. Y nosotros podemos acá ponerle primero una serie de mensajes, ¿bien? Aquí adentro. Pero en este caso no lo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros realmente aquí en el CAS podemos crear nuevas variables, variables de error que incluyen el mismo C#, pero eso ya se lo dejo a ustedes para que lo investiguen, para que vean que uno puede, hay mensajes preestablecidos de C# para enviárselos a los usuarios diciéndole la cadena está errada. Y eso nos ayuda a nosotros al momento de escribir. Pero como nosotros realmente lo que queremos es aprender a utilizarlo, no lo vamos a trabajar por estos momentos. Vamos a trabajar directamente como que nosotros estamos escribiendo el mensaje de error que le está causando a ese usuario. Entonces, ¿cómo lo escribimos? Aquí sencillito escribimos un mensaje que le vamos a decir con el console, como siempre, console, writeline. Perfecto. ¿Y que le vamos a escribir? Le podemos escribir lo que nosotros queramos. Aquí adentro de comillas podemos decirle error. Vamos a darlo así para no tomarnos tanto tiempo. Le ponemos de la siguiente forma. Entonces ya con esto, aunque sabemos, aunque ya les dije que pueden colocar otras cosas por aquí, pueden jugar más con este cat, vamos a dejarlo así por los momentos para que ustedes entiendan cuál es el funcionamiento y ya, bueno, que en cada uno de ustedes investigar si les parece útil esta forma de marcar errores a los usuarios y que ustedes investiguen cuáles son los mensajes. Lo voy a dejar por ahí como tarea quizás, para que ustedes investiguen cuáles son los mensajes preestablecidos que incluye C# en su librería de códigos. Entonces, bien, siguiendo con esto, si nosotros le damos ejecutar, podemos darnos cuenta que, bueno, hacemos el mismo ejercicio, decimos 25 y ahora vamos a agregar un número mal como lo establecimos, 3, y me dice error. Pero ¿qué pasó? No me salió del programa. Y eso es lo importante. Ahí está la calidad de servicio en pequeña escala, por supuesto, ¿no? Pero que sí afecta bastante al funcionamiento de un código.
¿Cómo podemos nosotros acompañar esto? Bueno, lo que podemos acompañar también de un ciclo, bien, como nosotros lo hemos escuchado, el repetir, el mientras, bien, como lo recordamos en los pseudocódigos, y lo que hacemos es que, bueno, volvemos a pedir toda la solicitud de los datos, y así nosotros podemos realmente tener una calidad de experiencia del usuario perfecta o casi perfecta, porque la perfección en la programación no existe, cada día vamos mejorando. Entonces, bien, ya tenemos esto listo por acá, es bien interesante. Como les digo, es algo extra, no está dentro de las estructuras básicas de C#, pero es algo bien interesante que sí pueden aplicar realmente dentro de los lenguajes de programación. Y esto existe en muchísimos lenguajes de programación. En la mayoría aplica este tipo de estructura que nosotros podemos, si entendemos el syntax, ¿ok? Si aprendemos o investigamos el syntax de ese lenguaje de programación, podemos utilizarlo. Y nos ahorra también una serie de pasos que anteriormente lo veíamos, no sé si recuerdan, con una estructura de sí. Entonces ese sí lo anidábamos, ese sí era el que evaluaba. Y bueno, aquí podemos ver que nos ayuda, porque puede ser cualquier error, puede ser un error de coincidencia, puede ser un error de una variable mal escrita, puede ser miles de errores que nos va a solucionar este tipo de código. Ahora bien, ya nosotros sabemos, ya utilizamos nuestra estructura de selección simple. Ahora, se recuerdan que también existía una estructura de selección múltiple. En este caso, o en el caso de C#, o de PCIN, perdón, teníamos que era el según. ¿Y qué era lo que me hacía el según? Me evaluaba una variable y esa variable, dependiendo el caso que fuera, me daba un resultado diferente. ¿Qué quiere decir? Que si la persona ingresaba, vamos a poner un ejemplo en números, ¿ok? Si la persona ingresaba el número 1, me iba a mandar un mensaje. Si en esa variable, la variable A, vamos a decirle, vamos a llamar la variable A, me escribían número 2, entonces esa variable me iba a marcar un mensaje. Ahora bien, vamos a nosotros a borrar esto aquí rapidito para irnos a un ejemplo de ese caso. Vamos a borrar esto completo, no lo necesitamos por el momento. Y vamos a trabajar con una sola variable. Ok, vamos a trabajar con la variable double A. Ok. ¿Qué vamos a hacer nosotros sencillo? Vamos a sencillamente lo que hicimos anteriormente. Vamos a escribir un mensaje. Perdón. Vamos a pedirle que nos escriba un mensaje sencillo. Ok. Acá vamos a poner que ingrese. Vamos a hacer un calendario. Vamos a decir, si la persona ingresa el número 1, que me diga es lunes. Si ingresamos número 2, martes. 3, miércoles. 4, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces vamos a decirle, ingresa el día. Como estamos trabajando con una variable tipo double, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la variable tipo double? Como este número, y sabemos que cuando solicitamos un dato debe ser de qué? De tipo string, ¿verdad? Una cadena. Entonces, ¿qué nosotros le vamos a decir? A va a ser igual a la convertimos, ¿verdad? Perdón. Con to double, ¿cierto? Porque es lo que nosotros queremos convertir. Y entre paréntesis, aquí vamos a poner el console punto, ¿cuál sería en este caso? El crowd line. Perfecto. Ok, entonces aquí nosotros ya solicitamos la variable, que en este caso sería la variable A. ¿Por qué la variable A? Porque bueno, fue la variable que definimos acá, aquí arriba. Y ya con eso tenemos. Ahora vamos entonces a escribir lo que sería esa estructura de según o de selección múltiple, que es el switch. Algunos se conoce como switch case porque vamos a trabajar con diferentes casos. Entonces abrimos nuestra estructura que es bien sencillita, switch, bien, perdón, switch, la S,
¿Okay? Switch. Siempre vamos a trabajar con nuestros, paréntesis. ¿Ok? Y nuestra estructura básica es con nuestros corchetes. Esta es la estructura básica del switch. Entonces, ¿se recuerdan que anteriormente hablábamos que en vez de switch era según? Entonces, según que vamos a evaluar la variable, en este caso ha sido la variable que se pidió. Entonces, según la variable A, en aquel caso era hacer, pero como ya sabemos, no trabajamos esta parte. Sencillamente le decimos el switch A. Sería según A, vamos a trabajarlo en diferentes casos. En esta parte, entonces, case, y le ponemos 1. 2 puntos, igual si se recuerdan, prácticamente lo mismo. Y vamos a mandarle el mensaje. Como ya sabemos desde hace mucho tiempo, cómo enviar este tipo de mensajes, cómo imprimir los mensajes. Entonces vamos a ponerle aquí lunes. ¿Ok? Cerramos con punto y coma, pero hay una diferencia. Hay un cambio. ¿Cuál es el cambio en este caso? Que nosotros tenemos que detener el caso que se está abriendo. Yo estoy mandando este mensaje, pero yo para que no siga el otro caso, porque yo estoy diciendo si es A, si A es 1, entonces me va a mostrar este mensaje. Pero si yo no cierro este mensaje, él va a seguir con las otras líneas que yo voy a seguir escribiendo acá, que vamos a poner un ejemplo aquí sencillito, vamos a seguir con este. ¿Ok? Vamos a decir caso 2, caso 3, ¿verdad? Caso 2, caso 3. Si yo aquí no cierro, miren lo que pasa, ¿eh? Me dice que no me está funcionando realmente el programa. Entonces yo necesito algo para detener, y eso es el break. ¿Ok? Entonces, ¿qué le estoy diciendo yo? Si la variable A, vamos a trabajar con el si, que es el que más se asemeja a lo que ya hemos trabajado, pero realmente estamos trabajando con un según. Según A, si es el caso 1, entonces me va a mandar que es lunes y me vas a detener, o sea, no me vas a mostrar el caso 2, el caso 3, porque yo nada más estoy trabajando con el caso 1. ¿Ok? Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de los otros casos. ¿Ok? Perdón. Por supuesto, aquí tenemos que cambiar esto. Caso 2 es martes. Hacerlo de forma rápida, que ya se nos está acabando también el tiempo. Miércoles, ¿cierto? Tenemos por acá, vamos a sencillamente, aquí pasó algo, ¿verdad? Okay. Vamos a copiar esto. Perdón, ok, aquí está el error. Me faltó una comilla, listo. Vamos a copiar este, por ejemplo, y vamos a hacerlo de forma más rápida. Copiando serían 4, 5, 6 y 7. Perfecto. Vamos a cambiar los días rápidamente. 4, 5, 6, 7. Y aquí miércoles. Tenemos luego jueves. Viernes. Ok, sábado. Y domingo. Listo. Ok, entonces tenemos acá nuestros casos ya bien establecidos. Y vamos a darle inicio para que ustedes puedan ver que nos funciona el código sin ningún detalle. Ponemos el día 2 y nos dice que es martes. Ponemos, por ejemplo, vamos a trabajar otro de los casos. Ponemos el día 5, nos dice que es viernes. Y así sucesivamente podemos ver que está funcionando nuestro código a la perfección. Jueves. Excelente. Entonces, podemos entender acá lo que tenemos. Ahora, ¿qué pasaría si yo ingreso otro número que no sea ninguno de estos números que están acá? Sencillamente me va a causar un error. Entonces, por eso, dentro del switch vamos a tener otro caso, otra estructura. No sé si ustedes se acuerdan que había uno que decía diferente que. Cuando sea diferente a todo lo que ya se hicieron, entonces me vas a mandar un mensaje diciendo esa variable no es correcta o ese número que ingresaste no es correcto. Entonces, en este caso sería el de Paul.
default, ok, y en este caso ponemos el mensaje console. Como siempre escribimos nuestra estructura para imprimir un mensaje en la pantalla, y le decimos entonces número, podemos decir errado, ok, o número no válido, o errado, vamos a darlo así, realmente. Okay. Vamos a ponerlo así para ver qué tal, y por supuesto nuestro break. Entonces podemos realmente entrar y podemos nosotros poner un número, por ejemplo, 16, y que me diga el número errado. ¿Ok? Entonces seguimos acá con nuestro ejercicio. Nos quedan 6 minuticos. Vamos a tratar de ver el ciclo for y ya con eso finalizamos. Y la próxima clase, este sábado, vamos a tratar de ver clase el sábado y terminamos con lo que es el while, el do while y los vectores. Ok, vamos un poquito apresurados, como siempre lo digo. No me gusta tanto dar este tema tan rápido, realmente porque es el tema de todo un trimestre, pero vamos a hacer lo mejor posible y que queden ustedes también practicarlo en casa para poderlo hacer bien chévere. Entonces, bien, vamos con la última estructura que vamos a estar trabajando hoy, que es el for, es un ciclo. Ya empezamos con los ciclos. ¿Te recuerdan que anteriormente nosotros trabajábamos con mientras, con repetir y con para? Entonces, en este caso, vamos a eliminar también esto por acá. Vamos a eliminar todo para trabajar con este con este for, porque C# tiene la ventaja de que dentro de las estructuras, por ejemplo, cíclicas, yo puedo definir variables. Puedo ir definiendo dentro de cualquier estructura, no nada más la cíclica. Mejor dicho, puedo definir en el código cuando yo quiera realmente. Claro, mientras esa variable no se utilizaba antes de la creación de la misma. Entonces, vamos acá rapidito, vamos a crear nuestra estructura for. Que nuestra estructura for también es muy sencilla porque sigue los mismos pasos de lo que ya hemos estado hablando. Escribimos for, nuestro paréntesis, donde se va a evaluar realmente las variables, donde vamos a decidir qué se va a hacer, y nuestros corchetes, que es donde vamos a escribir lo que se va a repetir. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es declarar una variable, en este caso una variable entero, vamos a trabajar con puro entero. Entonces, la variable entero x, vamos a llamarlo x, es igual. Este es el ciclo como si fuera el para. ¿Ok? Vamos a verlo en este caso al revés, porque el while y el do while lo vamos a ver después, que sería el repetir y el mientras. ¿Ok? Pero en este caso vamos a empezar con el for, porque es mucho más interesante de ver en este aspecto que ya ustedes conocen. Entonces podemos tener acá y vamos a definir la primera variable, vamos a decirles desde dónde empieza, ya definimos la variable. Ahora vamos a decirle dónde va a empezar. Queremos que empiece en 1. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar ese x? Bueno, cuando x sea menor o igual a 10. Vamos a decirle que es 10, ¿verdad? Y ahora, por último, tenemos algo que sería el contador. ¿Se recuerdan cómo trabajamos nosotros el contador? Lo trabajamos dentro de la estructura de repetir ya. En este caso no. En este caso nosotros le vamos a decir cómo va a ser ese contador. Que en el caso de el para serían los pasos que va a seguir. ¿Ok? Pero en este caso es como una liga realmente entre los dos conceptos que hemos ya trabajado, y no se utiliza el x es igual a x más 1. Sí se podría usar, pero hay una forma más fácil que es x más más. Y el x plus plus, también se podría decir así, lo que me quiere decir es que vaya sumando 1 en 1. Y aquí lo que yo le voy a decir es mandar un mensaje con el console, como siempre, lo más básico que hemos estado trabajando. Aquí ponemos un mensaje, le decimos hola, por ejemplo. Y aquí esto lo que va a hacer es muy sencillo, repetirme este ciclo 10 veces y me va a escribir 10 veces hola. ¿Ok? Aquí tenemos el hola 10 veces. Entonces se está cumpliendo el ciclo. Perfecto, eso nosotros lo conocemos. ¿Qué más podemos nosotros hacer? Por ejemplo, podemos anidar dentro de una palabra, ¿verdad? Dentro de lo que estamos montando, le podemos decir a hola
y le ponemos X para ir viendo el valor. Es una forma también interesante. Y vemos el valor, o la 1, o la 2, o la 3, o la 4, o la 5, o la 6, o la 7, o la 8, o la 9, o la 10. Otro aspecto bastante importante que vamos a ver en la próxima clase es que nosotros podemos realmente trabajar con algo que se llama el break. También lo podemos utilizar para parar este ciclo en alguno de los puntos que queramos, aunque el ciclo sea más grande. O también podemos utilizar algo que es la continuación para evitar un número y seguir con los demás. Es bien interesante. Y como ya hemos hablado, también el for, las estructuras cíclicas se pueden anidar. Y ya sabemos que el anidar es bien importante porque es ingresar una estructura dentro de otra estructura. En este caso vamos a ver una estructura cíclica dentro de esta estructura cíclica con un ejercicio que hemos trabajado bastante nosotros, que ha sido la tabla de multiplicar. Ya como sabemos que empieza desde 1 y va hasta 10, lo vamos a dejar los parámetros igual. En este caso vamos a crear otra variable que le vamos a llamar y, y le vamos a decir y es igual a 1. Vamos a decirle que se va a parar justamente cuando sea y mayor o igual a 10. Menor o igual a 10, perdón. Y por último, vamos a decirle que y se sume, le vaya sumando uno por uno. Y aquí que nos faltarían nuestros corchetes. Perfecto, entonces vamos nosotros a ¿qué? Vamos a escribir el formato de lo que sería una sencillita multiplicación, que es el formato de nuestra tabla de multiplicar. Entonces le decimos primero, x más, ok, vamos a poner acá, este x, perdón, tiene que ir afuera. Vamos a eliminar acá, ok. X más las comillas, aquí es donde voy a poner otra X que me va a simular el por, ¿bien? Más Y más un igual que me va a hacer la completación de la estructura, más aquí podemos nosotros sumar automáticamente, multiplicar mejor dicho, las estructuras, miren, sin necesidad de hacer algo por fuera o utilizar otra herramienta. Y esto, miren lo sencillo que podemos hacer nosotros aquí, la tabla de multiplicar dentro de lo que sería nuestro ciclo for, con un ciclo anidado. Nosotros le damos acá y podemos ver que están todas las tablas de multiplicar. La tabla de multiplicar desde el 1 hasta el 10. Y con muy poquito código. Ya se nos está acabando el tiempo, muchachos. Me hubiese gustado tener más tiempo con ustedes para